Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy por medio de las redes sociales de manera diferida. Muchas gracias por compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto llamado Experiencia Contable, que ha nacido sin fin de lucro, con el fin de capacitarnos, de aprender juntos sobre nuestra carrera, que es la contaduría, dirigido a todos los estudiantes, profesores y profesionales en el área de contabilidad y a todos los que les gusta aprender de todo un poquito. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre un tema que tal vez se puso un poquito más de moda por los ciberataques que hubo tanto con el Ministerio de Hacienda como lo que fue TICA. Hace tiempo quería traer este tema al programa para que analizáramos la manera de importación, más que todo como el cálculo de los costos, cuánto ha variado. Y el tema que hoy les traemos realmente es un tema diferente con lo que es la contabilidad, pero ustedes saben que todas las operaciones que rodea una empresa siempre nos va a afectar a nosotros directamente como contadores. El nombre es Desafíos para calcular los costos y procesos de importación en la actualidad. ¿Por qué actualidad? Porque han pasado muchas situaciones en este periodo 2022 que ha afectado directa e indirectamente las importaciones, las bodegas de inventarios, los cálculos de mercadería. Todos nos hemos dado cuenta que cada vez que vamos a comprar algo está todo carísimo y nosotros no sabemos, ¿pero por qué? Creo que aquí va a haber un poquito de respuesta sobre eso. ¿Qué tanto nos afectó los ciberataques en esto que fue la importación? Lo que hablaban de los containers, ¿verdad? Que tal vez son teorías que nosotros los contadores lo vemos ya a nivel de registro, pero es bueno aprender todo lo que es este proceso. ¿Quién nos va a acompañar el día de hoy? La licenciada Yorleni Jiménez Rojas va a estar con nosotros conversando sobre este tema. Les voy a comentar más bien un poquito sobre ella. Ella es graduada con honores de la Universidad de Costa Rica de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior. También es certificada como especialista en Supply Chain de la Universidad de Nebrija en España y posee un técnico de mercadeo y ventas de la Universidad Fundepos. Actualmente es consultora independiente con más de 20 años de experiencia con lo que es el manejo y desarrollo de procesos de internacionalización y logística, especialmente en el sector agrícola, y especialista en el desarrollo de acompañamientos empresariales desde el punto de vista de logística, donde lo que llamamos nosotros los gastos aduaneros o los reportes aduaneros cuando registramos importaciones. Es profesora de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Fundepo y capacitadora también independiente en diferentes áreas como son las pymes y comercio internacional como tal. Bienvenida, Yorleni. Un placer estar por acá. Muchas gracias, creo que es la segunda vez ya en 7 años, oigan, 7 años es la segunda vez que viene. No, es la tercera. ¿Es la tercera? Sí, ya bueno, conmigo 3. 2 yo creo que fue, y te digo otra. Es la tercera vez en 7 años, es decir que me debe 4 visitas. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, para los que no conocen, Yorleni da cursos también en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y en el Colegio de Ciencias Económicas, que en el público todavía no, ¿verdad? ¿O sí? Por ahí he dado, pero sí. Un poco menos, sí. Entonces ya varios contadores la conocen. ¿Qué vamos a conversar hoy, Yorleni? Yo quiero ¿por qué la palabra desafíos? ¿Por qué la palabra actual? O sea, ¿qué ha cambiado de las importaciones? Podemos decir que antes de la pandemia al día de hoy, antes de los ciberataques al día de hoy. Yo creo que los importadores sí lo saben, pero tal vez los contadores no hemos tocado esos puntos claves que llegan en documentos. Me decía hoy mi asistente, no es lo mismo ver una factura que ver la logística. Así es. Porque estábamos trabajando con una empresa que transporta productos a Guatemala. Entonces ella decía, no es lo mismo ver la factura que ver la logística de salir, ver ese camión salir que va para Guatemala con fechas determinadas y producto que tiene que llegar a esa fecha. Para poder entender las facturas, tenemos que entender el proceso. Exacto. Y eso es parte de lo que ahora usted comentaba, que
que yo participo con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y también en el Colegio de Contadores Privados, y hemos conversado mucho sobre ese tema. Yo les digo que para poder entender el comportamiento de los costos de una importación necesitamos comprender el proceso como tal para poder interpretar dichos costos, incluso para poder analizar factibilidad de poder lograr desarrollar, digámoslo así, estrategias, sobre todo en la actualidad. Yo utilizo mucho una palabra que la utilizaban en Estados Unidos antes en la parte militar, que es el entorno VUCA. El entorno VUCA es un entorno volátil, bueno, se los voy a decir en español, ¿verdad? Significa en español volátil, incierto, complejo y ambiguo, en donde estamos en una situación muy particular, donde los cambios son tan frecuentes, tan constantes y tan fuertes, que nos cuesta, digamos, como responder ante eso, ¿verdad? Y por eso es que le llamamos al tema precisamente desafío, porque estamos en un entorno precisamente que consta de estas 4 variables, ¿verdad? Y las empresas tienen que estar prácticamente, antes se hacía un plan de negocios, podía durar un año, se hacían revisiones continuas, pero lo que se hacían eran ajustes. Ahora hay que hacer cambios en esos planes de negocio, ¿verdad? Precisamente porque hoy tenemos una situación y mañana tenemos otra, y en la importación después de la pandemia ha sido bastante, podríamos llamarlo, desafiante para muchas empresas, en todo sentido, no solamente en la parte de importación, sino en toda la cadena de logística, ¿verdad? Porque esto es como un dominó. Si se cae una, se caen todas las demás, ¿verdad? Es una bola de nieve porque va a afectar directamente todo un proceso y va a repercutir no solamente en tener impacto solo en la parte de costos, sino también va a tener un impacto directo en la parte de procesos, en la parte de todo lo que es el flujo de mercancías, de servicios, ¿verdad? Y todo eso pues obviamente repercute directamente al cliente final, que es el que le toca pagar sumas mayores por obtener productos al final. Podríamos decir que el resultado final es afectar el flujo de efectivo de las empresas, ya sea para salida o sea para entrada. Claro. Porque como comentábamos ahora, son compromisos adquiridos de los clientes con la empresa importadora. Entonces, la empresa importadora tiene que tomar decisiones, como hablábamos ahora, si lo trae en barcos, si lo trae terrestre, si lo trae por avión, aunque me salga más caro. Entonces voy a tener una utilidad más baja, pero mi credibilidad como empresario entonces la voy a tener presente. Entonces esta parte de la importación es de decisiones. Si yo no había analizado esta parte de la credibilidad como empresa, si yo tengo credibilidad como empresa, aunque me gane, no sé, 5% menos de utilidad, pero mantengo el cliente. Exactamente. Totalmente. Todo esto se viene, bueno, inicialmente el problema se da por la situación de la crisis de contenedores que empieza a darse en el 2021. En el 2020, bueno, para nadie es un secreto que la pandemia nos toma por sorpresa a todos. Creo que ninguno estaba preparado para esto. Y esto nos puso, vamos a decirlo popularmente, los puso las barbas en remojo, porque nos dimos cuenta de todos los riesgos que podríamos estar supeditados por un tema de pandemia, y que tal vez nunca pues nos hubiéramos imaginado que nos iba a tocar, ¿verdad? Y parte de esto fue porque, bueno, como eso inicia en China es uno de los principales proveedores a nivel mundial de lo que son insumos y materias primas, y Costa Rica no sale, digamos, de esa particularidad, ¿verdad? China es uno de nuestros principales proveedores de materias primas e insumos. Exacto. Entonces ellos empiezan con la pandemia, empiezan a cerrar, abrir, la parte de los puertos, ¿verdad? Cuando ya ellos empiezan como a estabilizar un poco la operación, el tema del flujo de contenedores, sabemos que pues los contenedores viajan llenos, pero llegan a puertos donde se descargan, en algunos casos incluso viajan vacíos, porque las empresas transportistas o operadores de transporte marítimo tienen pues obviamente su inventario de contenedores en los diferentes puertos donde ellos, ¿verdad? Donde ellos hacen participación de su actividad. Y bueno, la entrega o la devolución efectiva de esos contenedores vacíos hacia China no se da en el tiempo
que usualmente ellos lo tienen, ¿verdad? Entonces China pierde totalmente su, digamos, inventario en contenedores, no tienen. ¿Por qué? Porque también en Estados Unidos y en otros países también estamos pensando en que, bueno, los itinerarios de los barcos disminuyen, cierran puertos en algunos casos o trabajan a media máquina. Entonces la devolución de los contenedores no se da de la manera constante que se da normalmente. Entonces, ¿qué pasa? China se queda sin contenedores y aquí se viene la bola de nieve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ya resulta que no tienen cómo mandar producto. Cuando empiezan a mandar, aumenta la demanda de importaciones. Exacto. Porque entonces todo el mundo necesita, y empiezan a subir los fletes de una manera increíble. Si gusta, el compañero nos puede ayudar ahí con la primera filmina. La que sí, ajá, muy bien. Ahí para que puedan tener una idea, yo esto lo saqué, yo tengo un partner en China, ¿verdad? Con el que recibo constantemente cotizaciones y lo extraje precisamente porque yo incluso me he dado la tarea de guardar todo como todo el historial, ¿verdad? De las ofertas que me ha ido enviando a través de estos dos, del 2020, desde el 2020 a la fecha, para ir viendo el comportamiento, digamos, que ha tenido en los últimos años lo que son los fletes. Entonces, para que tengan una idea, en junio de 2020 un contenedor de 40 pies High-Q valía más o menos solamente flete, alrededor, esta es una tarifa de $1,350 solo flete. Recordemos que la estructura de los costos de transporte marítimo no solamente incluye el flete, ¿verdad? Incluye otros rubros adicionales, otros gastos conexos. Sin embargo, vemos que para junio, más o menos, un High-Q costaba $1,350. Para junio del 2021, o sea, un año después, sube a $11,550. O sea, desde $1,350 sube a $11,550. Y después vemos que para septiembre del 2021, ¿verdad? Estamos hablando de 3 meses, ¿verdad? $21,550. Y así fue más o menos como hasta diciembre. A junio de este año, la última oferta que recibí, esto como les digo, es de un partner que tengo en China, $12,900. O sea, ha tenido una rebaja, sin embargo, si lo comparamos con los 2020, todavía. Yo sinceramente, cuando vi esos números, yo digo, aquí hay un dedazo. porque es mucho. Es mucha la diferencia cuando uno lo ve, digamos, en frío, digamos, uno agarra el documento y dice 1,000 y algo a 20,000. O sea, no parece. Entonces yo analizando ya entiendo por qué cada vez que voy a comprar algo está más caro. Claro. Porque obviamente esos inventarios de septiembre todavía están en las bodegas. Lo que pasa es que también veámoslo de esta forma. Esto no solamente repercute en el tema de costos, sino también repercute en el tema de lo que hablábamos al inicio, de decisiones, porque entonces al haber mucha demanda y poca oferta de transportes, especialmente el marítimo, que es el que mueve el 80% del comercio mundial, podemos pensar en que si usted, por ejemplo, traía de China un producto, en 30 días lo tenía en el país, considerando el tiempo de tránsito únicamente, ¿verdad? Eso más el tiempo que el proveedor duraba produciendo, ¿verdad? Más el lead time que nos da el proveedor, más el tiempo de tránsito. Estamos hablando de que solo tiempo de tránsito en 30 días usted sabía que lo tenía y lo iba a tener prácticamente en esos 30 días, en 28, 30 días. Ahora está durando 55, 60 días, o sea, el doble de lo que duraba antes. Entonces, eso repercute totalmente en mi cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Porque entonces ya las empresas dicen, bueno, yo antes necesitaba un contenedor por mes, ahora, como me duran 2 meses trayéndolo, entonces voy a tener que abastecerme nuevamente de materiales, de insumos y demás, para no digamos, quedarme sin reservas, ¿verdad? Y el tema acá es que ahora la gente prácticamente no solamente tiene que lidiar con los costos altos, elevados en los transportes, sino tener que buscar ese espacio. Y no solamente en China, porque también colapsaron otros puertos a nivel de Sudamérica, el mismo Estados Unidos, colapsaron, se congestionaron, se llenaron de producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dicen a usted, bueno, yo le puedo mandar su producto el viernes.
Y un jueves le llaman y le dicen qué pena, su producto no fue cargado en el barco, tiene que esperarse, lo que le llamamos comúnmente en logística, roleamos esa mercancía para posterior fecha. Hace 2 meses más o menos, un cliente me dice, ya el producto salió de China, viene el 2 de septiembre, eso fue para el año pasado. Pero vieras que no me avisan que llega, no me avisan. Entonces yo busco el tracking del contenedor y había llegado a Brasil, porque hacía el barco, llegaba a Brasil primero, después venía para acá, y ya había llegado al Brasil 30 días antes. O sea, estaba en Brasil y tenía un mes de estar en Brasil. Se habían ido de China, había llegado a Brasil, pero en Brasil no lo habían podido mandar para Costa Rica. Entonces, claro, todo ese tema, ¿verdad?, ha complicado muchísimo. Entonces ya no estamos hablando solamente de sobrecostos en transporte, sino también en inventarios, porque la gente ha necesitado, en algunos casos, abastecerse con mayor producto, precisamente porque saben que estamos lidiando con el tema de los espacios, también en los barcos. Entonces eso lo que hace es que pues trae toda una cola, porque entonces aumentan sus costos de inventarios, aumenta su costo de almacenamiento, probablemente también, y una serie de actividades que la empresa tal vez no tenía dispuesta en ese momento. Sí, realmente esta cadena afecta a los precios finales, obviamente. Entonces, y se le une también ahora lo del diferencial cambiario, que ha subido montones, que eso es un programa que viene de camino también, porque el encargado de hacer el costeo tiene que considerar todos esos imprevistos que pueden suceder. Y en las empresas se da algo cómico. Siempre está el área de ventas, el área de mercadeo y el área contable, el área financiera. Y en el centro el pobre gerente, ¿verdad? Entonces cada uno jala para su saco. Los vendedores, que yo me comprometí que la mercadería iba a estar en las bodegas de esa empresa a tal fecha y ustedes no dicen nada. Está la parte de mercadeo, yo prometí tal cosa, y está contabilidad sacando costeo. Y los logísticos haciendo milagros. ¿Verdad? Entonces, todo el mundo se echa la pelotita, ¿verdad? Pero al final queda en el costo con que yo voy a hacer mi mercadería. Al final, entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que los sistemas o mantienen el precio de venta y asumen cierta consecuencia o cierto riesgo financiero, o está cambiando tipo gasolina, ¿verdad? Cambiando a cada rato los costos, precios, que obviamente a ningún cliente le va a gustar que le estén cambiando los precios cada mes o cada 15 días. O sea, consideran que ese precio se va a mantener con el tiempo. Claro, y más si hay contratos de compra de por medio, donde ya hay un costo fijo, un precio fijo de venta. Y un castigo por tardanza, que también se da. Entonces es algo que han tenido que asumir muchas empresas por poder cumplir. Por eso yo recuerdo un cliente que se desesperó, no, esto lo traigo en avión, porque tengo que cumplir con la fecha que yo tuve. Sí, se me va a disparar el costo, pero voy a cumplirle al cliente. Exacto, esas son unas de las decisiones que muchas veces tomamos, y algo que las empresas tienen que aprender es que somos una cadena de logística, una cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento implica un control efectivo del flujo de servicios y digamos y de productos dentro y fuera de la empresa. Dentro, pues los departamentos, ahí digamos que tenemos que considerar que el costo total se debe tener impacto. Digamos, si yo soy compras y digo voy a aprovechar un descuento que me está ofreciendo un proveedor, y ese costo implica, digamos, un aumento en el volumen de la compra, yo tengo que primero hablarlo con financiero y tengo que hablarlo con inventarios, porque entonces Exacto. Yo le voy a decir a inventarios, mire, a mí me están ofreciendo, qué sé yo, un aumento, un descuento por volumen, pero eso, le voy a meter, qué sé yo, 200 cajas más ahí al inventario. Entonces la persona de inventarios me va a decir a mí si mi decisión de compra es de verdad oportuna o no, porque puede ser que yo lo que me ahorre por ese descuento, a él le toque pagarlo por aumento en sus inventarios, en el manejo como tal. Entonces tenemos que ser muy sincronizados a nivel interno, y eso tenemos que aprender a hacerlo, a tomar decisiones en equipo, ¿verdad? O equipos multidisciplinarios en donde podamos trabajar. Y eso del tipo de cambio que usted comenta es súper importante, porque obviamente entonces, bueno, ¿qué decisión vamos a tomar con relación a esto?
si vamos a manejar un tipo de cambio por encima del que tenemos, como para, ¿verdad? Sí, para crear un margen ahí de colchón, como le dice uno. De compensación, a sabiendas que estamos en esta situación. Por otro lado, bueno, en el tema de los transportes, al principio, cuando estos aumentos se dan tan prolongados, repercutió enormemente el costo, lo que era el cálculo de los impuestos, porque la base imponible para calcular los impuestos a nivel de importación, también el flete es parte de esa base imponible. De la base imponible. Y esa carga tributaria que viene en los famosos DUAS y el cálculo, no solamente es IVA. No, están los impuestos de aduanas, el DAI, que son los derechos arancelarios a la importación, está la ley 6946, que es otro impuesto aduanero, está el IVA, que si es bien es cierto, el IVA no es parte integral del costo de una importación, es parte de mi flujo de caja. Exacto. Entonces al final lo tengo que sacar, ¿verdad? Entonces si gusta, el compañero nos pasa, para que tengan una idea, bueno, ya por dicha esto se logró cambiar un poquito, ¿verdad? Con la ley de alivio que se publicó en marzo de este año, pero antes de esto, pues los importadores también se vieron afectados muchísimo en la parte de los impuestos, porque al aumentar los transportes, pues, y ser el transporte internacional parte integral de la base imponible para el cálculo de los impuestos, aquí yo les hice un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el costo de un producto que cuesta $50,000 más un flete de 2.600, más o menos calculado como para el 2020, ¿verdad? Seguro y otros cargos que son los que conforman la base imponible de los impuestos, y si le aplico una carga tributaria al 29.95, que en este caso de IVA son 14.95%, el resto son impuestos aduaneros, yo hubiera pagado 15,000, digamos que redondeándolo, $15,800, ¿verdad? Ya con IVA incluido. De eso hay que restarle el 14.95% que es de IVA, pero igual, lo que les dije, es parte de mi flujo de caja. Del otro lado, hice el ejercicio considerando $20,000 de flete y hubiera, pues, o sea, un importador hubiera pasado de pagar $15,798 a $21,000, ¿verdad? Estamos hablando de Eso prácticamente... como dicen, eso pega. Claro, Eso y esto es con un fuerte. monto de $50,000, ¿verdad? Pongámosle una mercancía que pueda superar eso y más, que pues obviamente las hay, ¿verdad? En donde, pues, ¿verdad? Aquí, pues, hizo un esfuerzo muy grande por parte de las cámaras que representan varios sectores de import y export, y bueno, se dieron a la tarea de impulsar junto con el gobierno, y por dicha lo lograron, la ley de alivio, en donde a partir de marzo de este año, el gobierno crea una tablita, que si gusta pasamos a la próxima, crea una tablita donde muestra ahí, bueno, casi no se logra ver, pero donde ellos fijan en función de algunas tarifas del año 2020, eso obviamente es temporal, es mientras se mitiga un poquito el golpe que ha generado los costos de transporte, y bueno, básicamente lo que hace es que nos asigna los valores a nivel de transporte que vamos a contemplar en la base imponible en lugar del valor real, en el tanto pues el valor real sea mayor. Exacto. ¿Verdad? Eso es para ejemplificarlo, bueno, sí, no se aprecia muy bien. Realmente pero es un respiro para los importaciones, porque por lo menos sí estaba haciendo una afectación fuerte a lo que es la carga tributaria y obviamente al pago de la liquidez del costo de los productos como tal. Y como le digo, en ese ejemplo, por supuesto, vemos ahí una diferencia importante, pero si lo vemos en mercancías con precios muchísimo más altos o con incluso cargas tributarias más altas, ¿verdad? Porque aquí lo puse con un 30%, pero hay mercancías que pagan más. Entonces, en ese caso, pues obviamente va a tener un impacto muchísimo más fuerte, digamos, pero bueno, por dicha ahí se logró tener esa ley de alivio, es transitoria, ¿verdad? Es temporal, pero por lo menos creo que tiene más o menos un año, ¿verdad? Pero entonces ya la carga a nivel de impuestos, el transporte no va a tener esa incidencia que estaba teniendo que tuvo durante todo el año 2021. Quiero saludar a los que están conectados ahorita en redes sociales. Saludos a Warner Jiménez, saludos a Ingrid Patricia, que siempre está con nosotros, a
a José Mario y a todos los que se han conectado directamente el día de hoy a pesar de la noche futbolística que hoy tenemos. Pero yo sé que muchos lo van a ver de manera diferida, entonces es un tema que me han estado pidiendo, así que lo aprovechen y si tienen consultas me las pueden mandar ahí y yo sé que Yorlene en algún momento nos podría contestar las consultas. Hemos estado conversando sobre el tema de productos que se atrasan hasta 2 meses o cosas así. Entonces me pongo a pensar, ¿qué pasa con como en el caso de la piña, que usted tiene mucha experiencia en esa área? Si es piña, la piña no va a aguantar ahí 90 días en el container o de camino. Cuando ya llega, ya es chicha piña. No, la exportación sí ha tenido ciertas ventajas, al menos a nivel nuestro, a nivel país. Sí ha tenido ciertas ventajas, entonces no se ha visto tan afectado directamente como sí se ha visto afectada la importación. Y obviamente la prioridad para perecederos, pues sí se da cierta garantía, ¿verdad? Aunque tal vez no al 100%, pero sí. O sea, hay seguros. Sí para esto, definitivamente, el importador, si está asumiendo el riesgo en función del Incoterm que negocia, tiene que contratar seguros. Definitivamente, ¿verdad? Creo que ahorita una de las malas prácticas nuestras como costarricenses es que no son, digamos, para contratar seguros, y en la mayoría de los términos de comercio internacional a nivel de negociación, el seguro, casi la mayoría lo asume el comprador, el riesgo durante el transporte internacional. Creo que mucho de toda esta experiencia nos ha traído también, pues siempre una mala experiencia trae un buen aprendizaje, y creo que mucho de lo que ahorita nos ha pasado, digamos que yo converso mucho con algunos empresarios y yo les digo que el solo tener, porque muchos dependían de un proveedor, ¿verdad? En China, por ejemplo, y el tema es que ellos mismos, los mismos proveedores, pues obviamente esto, como les dije, ¿verdad? Esto es como un dominó, entonces el proveedor también necesita sus materias primas para generar un bien, y muchas veces se desabastecían o cerraban. Entonces no nos proveían. Exacto. Entonces no solamente era el tema de transporte, sino también el tema de las fábricas que cerraban, que abrían, o que no tenían, digamos... Sí, era una cadena. Era una cadena completamente, y yo creo que hasta ahorita nos estamos levantando a nivel de economía, ¿verdad? Sí. Yo digo que la línea que siempre hemos estudiado nosotros en contabilidad, que le llamamos inventario diferido, que es traer mercadería que sé que no la voy a vender en el momento, pero ya la compré porque estaba en oferta el producto en ese momento en la empresa donde la compraba, o porque quiero tener todos los suministros de limpieza para todo el año, entonces los mandamos a traer afuera para bajar costos. Siento que eso también cambió, entonces nos fuimos más no podemos traer importar, vamos al nacional, pero igual el nacional no puede traer porque también está atrasado. Entonces creo que entramos en una política, lo que necesito compro. Sí, en realidad en algunos casos muchos han optado por comprar más bien es en el exterior, precisamente por el tema del desabastecimiento, por el tema de los atrasos por parte de los mismos proveedores, por parte también de las mismas transportistas. Entonces, por esos lead time que tenemos, muchos han más bien, antes se trabajaba o se buscar el just in time, ¿verdad? El justo a tiempo, recibir el producto en el momento, en la cantidad, en el lugar y en la calidad, precisamente cuando lo necesito. Y ahora, ¿y para qué? Para tener el mínimo inventario posible. O sea, habían compromisos por parte de proveedores de cumplirle hacia los clientes, de manera de que yo entregara como proveedor a mi cliente cuando lo necesitaba. Entonces, los costos de inventarios, pues obviamente disminuían, porque se manejaba un inventario muy estándar, muy corto, en muy corto tiempo. Sí, el stock necesario para poder cubrir a corto plazo. Exactamente. Ahora no, ahora casi que volvimos a lo de antes, a llenarnos de inventario, pero más por tema de desabastecimiento, por temor a tiempos de entrega, por incumplimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo espero, bueno, todavía honestamente no se vislumbra, digamos, como certeza de cuándo se van a estabilizar esta situación. Que aprovecho este comentario
para leerte la pregunta que nos hace Jorge Mario Berríos. Nos dice, ¿hay posibilidades de que todo esto se revierta y retorne a la normalidad? Muy buena pregunta. Yo creo que todos estamos esperando eso. Sí. Bueno, yo le voy a ser muy franca. Los costos, los precios del transporte o los costos de transporte, yo no creo que vuelvan a ser los mismos de antes. Puede ser que tiendan un poquito más a la baja, pero no jamás a lo que teníamos antes. Eso creo que lo hemos conversado incluso a nivel de colegas. Y ninguno vislumbra el tema a corto plazo, o sea, de que estos precios disminuyan en el tanto haya más demanda que oferta, ¿verdad? Si hay más necesidad de transporte y hay muy poquita oferta de transporte y hay tanta congestión en los puertos, más bien toda esa congestión ha generado más sobrecostos. De hecho, Caldera es uno de los puertos que está congestionado. Exacto. Y que está generando sobrecostos a los importadores. Con los hackeos, los procesos, se hizo un gran... creo que el sector público y privado trabajaron de manera muy conjunta, buscaron cómo mejorar el asunto, pero no es lo mismo tener un sistema que ya todo el mundo conoce, que, ¿verdad? Que ahí se generan todas las declaraciones, porque no solo estamos hablando de importación, declaraciones de exportación, de zona franca, de import, de tránsitos, todo, o sea, es sí, todo el movimiento. Es un legajo de declaraciones que se tenían de manera virtual y afectar directa o indirectamente las importaciones, claro, y exportaciones. Entonces, tal vez los contadores nos fuimos más en el enfoque de la administración tributaria, de las declaraciones, y cuando llega el ataque también para el TICA, yo me quedaba así, bueno, eso debe ser un caos, eso, ¿verdad? Eso debe haber sido un caos, porque yo recuerdo en los 90 los DUAs a mano, ¿verdad? Ay, guácala. Todo, cuando llegaba ese documento y teníamos que meter todos los inventarios y todo, y el cálculo y la mercadería a mano y todo, y cuando dice, no sé si fue un ministro que habló, dice, ahora todo lo estamos haciendo a mano, y yo, ay, no, en un ¿verdad? Momento dado, sí, o sea, volvimos a los años, el costeo a mano, volvimos, igual la aduana, y funcionarios nuevos, digamos, nunca han hecho algo a mano, siempre se los hace el sistema. Entonces fue fuerte. Entonces yo digo, ¿cuánto habrá afectado las importaciones? Por eso le comentaba yo la vez pasada, ¿cuál fue la afectación realmente de los ciberataques? Total, porque vamos a ver, estamos hablando de que el TICA funciona 24, digamos prácticamente 24/7, ¿verdad? Las declaraciones de IVA ustedes las presentan antes del 15 de cada mes. Nosotros presentamos DUAs todos los días, a toda hora, ¿verdad? O sea, ahí hay movimiento de DUAs de exportación, DUAs de importación. Es un movimiento diario. Zona Franca tiene N cantidad de DUAs, o sea, tiene DUAs de internamiento, tiene DUAs de exportación, de importación, reimportación, o sea, tiene solo Zona Franca, tiene cualquier cantidad de DUAs diferentes para las diferentes actividades que ellos realizan. En el caso, digamos, ¿Y qué empresas, pasa en este caso, Jorleni? ¿Tienen que poner al día como nosotros con las declaraciones? Los DUAs en este caso, bueno, hasta la fecha todavía no está como muy clara esa parte, ¿verdad? Ya, digamos, el sistema está funcionando bien, con sus pulguitas por ahí, que esa ¿verdad? Es otra pregunta que te tengo más adelante sobre las pulguitas, que no se han estado preguntando. Tiene ciertas pulguitas que ahí están hasta que alguien la detecte. Entonces es cuando llaman a la Dirección General de Aduanas, necesitamos ayuda porque no está funcionando acá, no está funcionando allá. Entonces básicamente es eso, pero en sí hacia atrás, digamos, y los procesos eran muy manuales, se hicieron, primero había que mandar los DUAs por correo, se colapsaron los correos, después había que ir a las aduanas a hacer fila, unas aduanas decían que sí, que las aceptaban físicamente, otras no, que sí, no, como nosotros los entonces bancos. Fue así, de verdad, tanto, bueno, al final también generó pues obviamente atrasos, digamos un contenedor saliendo del puerto hacia un almacén fiscal estaba durando 6 días. Y esos 6 días, no crea que son 6 días, ¿verdad? O sea, son 6 días que te van generando costos. Porque en aduanas, yo le digo a la gente, en aduanas un día es mucho dinero. O sea, uno tiene que ser gestionar muy bien su logística. Por eso siempre le digo a la gente, conozca su logística.
para que interprete sus costos y de ahí definir sus estrategias de negocio. A veces nos aventuramos a importar porque vimos que hay un precio de un vendedor muy, ¿verdad? Tal vez mucho más barato que localmente. Y a veces sale más caro los costos de traerlo que el mismo producto. Y sí, se dan cuenta hasta que ya lo tienen acá. Hasta que ya está acá y ya es demasiado tarde. No podemos comparar precios de un proveedor internacional con un vendedor local. Sí, como un flete de San José Heredia o algo así, digámoslo así. Y no crea, eso es muy común. Quiero saludar a Fernando Beltrán, a Florin Matamoros, un gusto tenerlos con nosotros, a don Jorge Mario Berríos también está con nosotros, don William Carrillo nos dice, buenas noches, gracias por todo, los veo y los escucho desde Curridabat. Don William es fiel oyente de nuestro programa, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Don Fernando Beltrán nos hace el siguiente comentario. No todos tienen los recursos para abastecerse así. Al final va a subir el costo y el desabastecimiento al final. Desabastecimiento. Bueno, sí, esa es una de las situaciones que lamentablemente se está dando, incluso desabastecimiento de productos. Y hay muchas empresas que pueden responder hacia esto, y hay otras que definitivamente les va a costar un poco más responder. Yo creo que nosotros, algo que yo les recomiendo ahorita a mis clientes es que generen primero, que no tengan solo un proveedor de primera mano, que busquen otros proveedores en otros países, que tal vez no le vayamos a comprar porque es más caro, porque no importa, o sea, tengamos un contacto, que si en algún momento este señor de China no me puede abastecer, como nos pasó en todo esto, entonces por lo menos tener alguien, otro proveedor que nos pueda responder ante esa necesidad. Exacto. Lamentablemente creo que muchos se vieron en la situación que estamos atravesando, es por temas de también que solo teníamos contacto con un solo proveedor, que tal vez teníamos un contrato con el mismo y pues después no pudo abastecernos en el tiempo o del todo no pudo abastecernos, y obviamente esto generó, ¿verdad?, bastante impacto en las empresas a nivel de tiempos de respuesta para las situaciones. No sé qué hacer, no tengo producto. Esto también puede detener, pues obviamente, los tiempos de producción, no solamente inventarios, también los mismos tiempos de producción, ¿verdad?, para poder cumplirle a los clientes. Y obviamente el señor tiene razón, o sea, no todas las empresas van a tener la capacidad. Ahora, esto depende no solo de la parte financiera, económica, sino también de la parte proceso, ¿verdad?, de la logística y de la capacidad de respuesta que pueda tener la empresa frente a la situación, ¿verdad? Entonces, creo que esto de generar, y se los digo porque por ahí un señor me decía, yo le compraba un chino, una vez busqué un proveedor brasileño, muy caro, me dice, yo nunca le quise comprar porque era carísimo, y al final todo el año pasado le compró el brasileño, porque lo que le salía más caro el producto, si lo traía de China, primero le llegaba muy tarde acá, ¿verdad?, porque los tiempos todavía lo estamos sufriendo, y por otro lado, lo que le salía el flete de China para acá, de los costos que se incrementaron de esta magnitud, obviamente le compensaba el costo. Entonces al final lo que hizo fue, y ahora no sé si todavía estará trabajando con brasileños, pero me dijo, nunca le había comprado porque era muy caro, y al final le terminé comprando al brasileño, que fue el que le respondió frente a la situación que él estaba atravesando y pudo, digamos, suplir los requerimientos de su empresa. Como respaldo, digámoslo así. Sí, tener el plan B. Los planes de contingencia. Creo que otra experiencia que nos da todas estas situaciones es, tengo planes de contingencia frente a posibles riesgos. Frente a situaciones, sí, porque digamos muchos se han acostumbrado a traer casi que contratiempo lo que voy a vender al mes siguiente. Entonces, esto nos ha demostrado, la pandemia realmente ha traído muchas lecciones a todos, de prevención, de contingencia, de colchones financieros, de cómo realmente estaba yo en familia, o sea, muchas cosas trajo esta pandemia. Y uno de los puntos es tener una visión del tiempo, una visión de que las situaciones pueden cambiar de la noche a la mañana. Totalmente.
y eso obviamente me va a afectar la liquidez, el fluido, la parte del efectivo, la fluidez, y los empresarios se unieron también por el medio de la pandemia. Yo creo que esto que usted hablaba ahora de lo, ¿cómo le llaman? Lo de los fletes. La ley de alivio. La ley de alivio de nace transporte. por la unión de los empresarios, cuando están sintiendo el golpe fuerte a lo de los fletes. Entonces, eso es lo que nos trajo la pandemia, y son lecciones que si no las aprendimos ahora, yo creo que no tenemos cuándo aprenderlas. Nos dice don Mario Berrío, dice, creo que nosotros no lo vemos, pero podrían haber oportunidades para gente con iniciativa, que es lo que muchos nos hemos reinventado con esta pandemia, y la capacidad para ayudar a agilizar estos procesos. Entonces, yo como empresario, como importador, tengo que ver qué falló, cómo me afectó lo del TICA, cómo me afectó lo de la pandemia, si solo tenía un proveedor y ese proveedor cerró por pandemia y me quedé sin mercadería porque ya no tengo a quién comprarle. Entonces ese es el abanico de oportunidades que se le va a ofrecer a los diferentes empresarios en situaciones de crisis. Exacto, eso también va mucho de la mano con el tema liderazgo. Exacto. Cómo una empresa puede tener capacidad de respuesta ante crisis como estas. Por eso quise empezar hablando del entorno VUCA, ¿verdad? Porque estamos partiendo de que somos en un tiempo volátil, en un tiempo incierto, complejo, ambiguo, y todo es rápido, ¿verdad? Entonces, son cambios muy fuertes, muy radicales, y el tema de liderazgo en las empresas, la capacidad de liderazgo que puedan tener los empresarios a la hora de responder frente a estas situaciones también les va a permitir dar ese paso hacia adelante. Yo creo que el que no hace una evaluación de la situación actual y de cómo pude haber respondido frente a esto, ¿verdad? O cuáles ahora son hacerse un examen, ¿Cuánto me saqué exactamente y cómo pude haber mejorado esa situación? O sea, ¿cómo hubiera respondido? O sea, ahora ya, a sabiendas de lo que hice, de lo que me pasó, ¿cómo puedo responder yo frente a esto en otro momento? Sí, si vuelve a venir otra pandemia, no sabemos si va a ser dentro de 100 años o puede ser dentro de 10 años. Estoy preparado para una otra situación pandemia. cualquiera que sea, cómo está mi bodega, cómo están mis controles, mi costeo de importación, había costos hormigas, costos escondidos que yo no los estaba considerando en la importación y salieron a la luz en el momento de estas situaciones de crisis. Así es. Entonces es una manera de hacernos una evaluación. Saludos a Clever Calderón, que nos pregunta, ¿la nueva ley de aduanas va a incrementar los costos al importador o los va a bajar? Bueno, la ley de aduanas a nivel de costos no veo como cambios, ¿verdad? Lo que está promoviendo es el pago de impuestos diferido. Eso sí lo está promoviendo. Bueno, ayer estaba escuchando ahí una conversación sobre el tema, y eso fue un tema que vamos a ver cómo se reglamenta, porque tenemos la ley, pero no tenemos el reglamento. Eso es normal en Costa Rica. Entonces, las leyes aquí salen sin reglamento y después vamos a ver si se mejora con el reglamento. Exactamente, porque todavía no hay claridad. En teoría, creo que se les va a dar como 30 días, me parece, para hacer el pago diferido de los impuestos. A nivel de impuestos es lo único pero lo demás se mantiene igual, porque los costos logísticos, recuerden que hay varios actores. Entonces se va a parecer a la ley nueva también, la 10.144, que nos va a dar chance 90 días para pagar IVAs a los que se alinean con esa ley, ¿verdad? Me imagino que hay mucha gente que paga IVA y ni siquiera les han pagado la factura. Viene por ahí también en esta nueva ley, entonces se nos uniría esta. Sí, pero igual ahí de lo que oí en esta conversación, o esta conversa que se hizo virtual, de lo que se dijo fue como que se iba a esperar el reglamento a ver qué cambios, o sea, cómo iba a actuarse en el tema de ese precisamente del pago. ¿Y cambia en algo en las declaraciones o reportes que se hacen Todavía actualmente? no hay información sobre el tema porque no está el reglamento, o sea, la ley es como muy general, nada más dice, incluso habla así como de materias primas, insumos o cualquier producto terminado. Entonces al final es como todo, ¿verdad? El comodín. Sí, pero el mismo director general de aduanas comentó que había que esperar el reglamento a ver cómo se
ajustaba este artículo. Sin embargo, en temas de costos, yo lo que le sugiero a la gente, y algo que vos tocaste ahorita, es el tema del análisis de los costos hormiga. Y en transporte marítimo se da mucho eso, porque cuando la mercancía, bueno, están los costos en los puertos, eso va mucho también de la mano, y una de las debilidades que tienen muchas empresas es el análisis del término Incoterm o el de término de comercio internacional que se negocia cuando hace la compra, porque ahí va a definirse el alcance, el precio de venta del vendedor. Entonces ya yo, si tengo claro eso, ya yo sé que dentro de ese precio me está ofertando el vendedor y qué parte de la logística me toca a mí. Pero muchas veces los negociamos incorrectamente, entonces llegan las partes en donde hacemos unos arroz con mango, ¿verdad? Y no entendemos que estamos realmente negociando. Entonces a veces estamos pagando cosas que no debimos haber pagado, que debió haber pagado el vendedor porque así me lo negoció dentro de su precio de venta, que finalmente es cierto, yo lo tengo que pagar porque le tengo que pagar la factura al vendedor, pero son costos que tal vez ya están dispuestos en su factura y que yo estoy también por otro lado pagando. Están los costos de lo que son estadías, de contenedores, de chasis, los almacenajes. Si yo conozco bien mi estructura logística, yo puedo tener claro cuáles son esos costos hormigas a los que me puedo enfrentar y obviamente pues buscar la manera de que mis proveedores me ayuden para que mi flujo sea más efectivo y dure el menor tiempo posible. Pero a veces también, ¿verdad? Va mucho en con quién me estoy apoyando para que me haga. Y otro análisis. Yo tengo que analizar antes de tomar la decisión de importar cuánto me sale. Y de ahí más o menos verificar, bueno, la factibilidad de la importación. Y no hacerlo cuando ya está aquí el producto y ay, qué caro me salió y por qué tan caro y ¿verdad? Sí. Y demás. Saludos a don Mario Esquivel, presidente de la regional de San Carlos del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Un fuerte abrazo y saludos. Gracias por estar hoy con nosotros. También nos lo está viendo Gary de Nicaragua. Un gran abrazote, Gary. Muchas gracias por estar conectado. Y adivine quién está conectado. ¿Quién? Dice, ¿qué carga mi hermana? Mi hermana Katherine. Sí. Su hermana Katherine está con nosotros también. Qué dicha que está con el día de hoy compartiendo. Antes de ya entrar a la conclusión, nada más quería que diéramos 2 consejos. Nos quedan 4 minutos. El primer consejo es a los que estamos adentro calculando el costeo o que importamos. ¿Cuál es el primer consejo? Y el segundo consejo serían: yo soy transportista, yo soy el que llevo la mercadería y todo, ¿cómo hago? Porque el dólar está subiendo, los costos están subiendo y los clientes no me quieren subir el pago de esos transportes. Entonces, como un consejo para cada uno, a ver cómo manejamos estas dos situaciones. En la parte del importador, yo le sugiero que analice la estructura de su logística para determinar si es la mejor o puedo afinarla de alguna manera que pueda eliminar ciertos costos que pueden estarme impactando directamente. Y eso lo podemos hacer porque digamos, parte de lo que yo he podido ver en mi experiencia es que ni siquiera conocen el proceso. Entonces, conozcamos el proceso, identifiquemos. Y si no lo conocen, que contraten. Que me contacten y yo con mucho gusto les colaboro. Que analicen su estructura de proceso porque ahí se pueden buscar alternativas para mejorarlo de alguna manera y tal vez eso pueda lograr mitigar un poquito la parte de costos. Para los transportistas, honestamente, yo creo que ellos colocan sus tarifas y más bien el importador tiene que ajustarse. Ahí difícilmente uno va a poder como lidiar con ese... Sí, te lo digo porque estoy experimentando con un cliente que es de transporte a varios países de Centroamérica. Y me dicen, no me quieren ayudar, dice, yo estoy pague altos costos. Porque es transporte terrestre. Sí, porque es transporte terrestre. Entonces me dicen, es que ellos dicen que yo me estoy beneficiando con los dólares, pero no, ahora está saliendo más caro, me dicen. Tiene toda la razón, el combustible, el dólar subiendo y costos que se añaden de lo que está generando toda esta cadena que a ellos también les absorbe. Entonces, totalmente. Sí, es que el transporte terrestre funciona un poco diferente pero sí, bueno, en ese caso
de ahí pues tenemos que ser todos conscientes de que así como nosotros estamos viendo el impacto directo de la operación, ser conscientes que obviamente los proveedores internacionales también están bajo esa misma situación, ¿verdad? Y pues de ahí explicarle a los clientes y decirle, qué pena, pero usted lo conoce, para nadie es un secreto que el combustible está aumentando, que el tipo de cambio está aumentando y que pues eso me repercute directamente en mis tarifas. No hay de otra. Yo creo que es un plan que bueno, es una situación que tenemos que asumir todos con responsabilidad, porque no es algo que nos está afectando directamente, incluso a los mismos consumidores. Cuando vamos al supermercado ya vemos que no es lo mismo comprar lo que veníamos comprando antes que lo que estamos comprando ahorita, y pues se ha aumentado en gran medida, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí todos tenemos que entender que la situación, o sea, nos está impactando mucho a todos, y tenemos que también de una u otra forma, como le digo, conocer el proceso. Creo que esa es una de las oportunidades, buscar proveedores internacionales en otros lados, tal vez no para comprarles en el momento, pero para tener ahí, por si me falla uno, tener este otro aquí, sí, que sé que me puede responder en caso de, para evitar desabastecimientos, ¿verdad? Y por otro lado, analizar mi proceso logístico. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Verdad? Porque también puede ser que estoy comprando en un país con el que no tengo tratado y pueda buscar otra oportunidad con alguno que tenga tratado, y quizá pueda disminuir un poco los costos en tema de impuestos, o por ahí tal vez, mira, lo estoy trayendo de esta forma, pero tal vez lo pueda traer de esta otra mediante algún régimen especial, y buscar alternativas que quizá le puedan servir y lograr, digamos, mitigar un poco esos costos, ¿verdad? O quizá mejorarlos. Perfecto, muchísimas gracias, y gracias a todos los que se conectaron con nosotros y se quedaron hasta el final. Carlos Díaz, que veo que se acaba de conectar, muchísimas gracias por estar con nosotros, espero que prontito lo tengamos acá nuevamente en el programa. Nancy Saborío, igual que se ha conectado con nosotros, muchísimas gracias. A todos los que nos van a ver de manera diferida, realmente es un tema que da para más, y que ya me sonó un tema ahí para los próximos meses que podemos traer para analizarlo ya con un enfoque contable, tal vez invitar a un contador ahí para que se dé el pulso con Yorleni, desde el punto de vista ya emisión de registros, con el punto de vista de la logística. Mi conclusión de hoy es, los contadores siempre decimos, no haga sola las declaraciones, no haga sola su contabilidad, contrate un contador. Yo creo que la conclusión de hoy es la misma. Si va a importar y no tiene un departamento de importación, contrate a un experto en el área de importaciones y exportaciones, y también lo tiene. No lo haga solo. ¿Por qué? Porque los efectos de esta crisis, los ciberataques y toda la situación actual lo conocen los expertos, y es el que les va a ayudar a ustedes para que sus costos salgan de una manera razonable. Muchísimas gracias, Yorleni, por estar aquí. Espero que volvamos una vez más en este año, si Dios lo permite, y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a esta misma hora. Muchísimas gracias. Buenas noches.